Bueno, continuamos con las alteraciones del ritmo cardíaco. Ya habíamos visto las bradiarritmias, ahora vamos a ver las taquiarritmias. Las taquiarritmias son situaciones donde la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto y se clasifican en dos grandes grupos, de QRS ancho y de QRS angosto. También es importante ver la regularidad de los complejos. Para ello tenemos que fijarnos en la duración de lo que es el punto RR, que son entre dos complejos QRS, para ver la regularidad y la frecuencia. Este cuadro, esta clasificación de las taquiarritmias, este, sintetiza cómo podemos identificar cada una de estas patologías dentro de lo que es el grupo de las taquiarritmias. Si nosotros tenemos un QRS, como marca la columna de la izquierda, angosto o ancho, en la parte donde dice angosto, fijándonos cómo está el complejo RR, o sea, esa medida que tenemos en el trazado electrocardiográfico. Si es angosto, podemos pensar en un ritmo regular, en una taquicardia sinusal, una taquicardia supraventricular. Y si el ritmo es irregular, podemos estar viendo una fibrilación auricular, en el cual va a haber una ausencia de onda P y van a estar las famosas ondas F, o puede ser un flutter o aleteo auricular. Esto en el contexto de un ritmo irregular con un complejo angosto. Ahora, si tenemos un QRS ancho, estamos hablando de arritmias mucho más graves, como es la taquicardia ventricular cuando el ritmo es regular, o la taquicardia ventricular polimorfa cuando el ritmo es irregular. Acá tenemos un ejemplo, una taquicardia sinusal. Vamos a encontrar una P antes del complejo QRS y el QRS va a ser angosto. Y acá una taquicardia supraventricular. Acá nos va a costar un poquito más encontrar la onda P. Otro ejemplo, la fibrilación auricular. Ahí están las famosas onda F, que da una línea de base como en serrucho, dentada. Y abajo una taquicardia ventricular, monomorfa, con complejo ancho. Como verán, todos tienen la misma forma. Y abajo a la izquierda una fibrilación ventricular, donde tenemos complejos anchos irregulares, donde es muy difícil sacar un patrón común. Dentro de las manifestaciones clínicas, eh, puede también dividirse en dos grandes grupos, aquellos que tienen descompensación hemodinámica y los que no. Los que no tienen una descompensación o tienen un compromiso hemodinámico pueden estar desde asintomáticos o tener palpitaciones, que también se pueden acompañar con un malestar inespecífico y a veces con cefalea, náuseas. Ahora, ya cuando hay un compromiso hemodinámico, la signo-sintomatología se hace mucho más marcada, incluso puede llegar a tener dolor precordial o tener un síncope. Ahí en este cuadrito simplifica un poco lo que son algunos de los signos que podemos encontrar. Cuando el compromiso hemodinámico es marcado, podemos tener un paciente en shock, con los signos típicos del shock, que son palidez, sudoración, deterioro del sensorio, hipotensión, o el paciente puede entrar en un síncope, que es la pérdida del conocimiento por la disminución de la circulación cerebral. Recuerda que el síncope, una vez que el paciente cae al piso, si es que está en posición de pie, al equiparar las presiones, al estar acostado, recupera el deterioro del sensorio. Puede entrar en insuficiencia cardíaca, incluso llegar al edema pulmonar, o tener un síndrome coronario agudo por isquemia miocárdica. Veamos una de las taquiarritmias más frecuentes, la fibrilación auricular. Es la más frecuente sobre todo en lo que son las crónicas, o sea, arritmias sostenidas. Puede estar presente en un corazón sano o en uno que esté enfermo, sobre todo en lo que es la insuficiencia cardíaca. Hay un alto número de internaciones por esta patología
Y esto también es muy importante, el incremento que produce la fibrilación auricular con respecto a generar una ACV. Por la turbulencia que se genera a nivel sanguíneo, esto predispone a que se formen trombos y bueno, los trombos que sean disparados, sobre todo a lo que es el circuito de circulación cerebral y producir el accidente cerebrovascular. Por eso los pacientes con fibrilación auricular siempre están anticoagulados. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Sobre todo, esto en general para todas las taquiarritmias, ¿no? Hacer un buen ABC, oxigenar al paciente, tomar los signos vitales, eh, por supuesto colocar un monitor cardíaco y un oxímetro de pulso, tener un desfibrilador al lado de la cama del paciente ya en el modo sincronizado y por supuesto el pedido de electrocardiogramas, placa de tórax y laboratorio. Si hay estabilidad hemodinámica, uno puede utilizar maniobras vagales para intentar disminuir la taquicardia. Esto es lo que se llama el masaje del seno carotidio. Y también se pueden implementar algunas drogas como los beta bloqueantes o algunos antiarrítmicos. La adenosina también se utiliza para la taquicardia paroxística y los bloqueantes cálcicos, que también son antiarrítmicos. En lo que es específicamente la fibrilación auricular, recuerden que son pacientes anticoagulados por el peligro de que hagan un trombo que sea despedido y que genere un ACV. Y bueno, y todo el badaje de drogas que nombramos recién, con la salvedad que también puede responder, sobre todo cuando hay compromiso hemodinámico, a una cardioversión. Por eso, cuando hay inestabilidad hemodinámica, la cardioversión eléctrica debe ser lo primero que tenemos que pensar. Sobre todo cuando hay frecuencias mayores a 150, que generalmente en, en estas frecuencias de ritmo siempre produce una inestabilidad hemodinámica. Dentro de las drogas antiarrítmicas tenemos los betas bloqueantes, el más conocido el propanolol. Beta bloqueantes porque bloquean los receptores beta cardíacos, ¿no? Y otro beta bloqueante que se van a encontrar es el labetalol, que tiene un efecto mixto, alfa y beta. En general los antiarrítmicos bloquean los canales de ingreso de determinados iones al corazón. Ahora vamos a ver un gráfico del potencial de acción y dónde funciona cada uno. Pero bueno, en forma general, el efecto que producen bloqueando los canales de sodio, por ejemplo, es una disminución en la aparición de marcapasos ectópicos. Esto quiere decir focos por fuera del nodo sinusal que estén generando descargas y despolarizaciones. También reducen la conducción y la excitabilidad de la célula miocárdica. Y también modifican lo que es el potencial de reposo celular. Este es el gráfico que les decía, es un potencial de acción de una célula cardíaca. Como verán, en reposo la célula está en negativo, en menos 90. Cuando se empiezan a abrir los canales de sodio, esto genera el ingreso de cargas positivas, por lo tanto va sumando cargas y se va acercando más a lo que es la línea cero, y cuando llega a más 45 ahí produce la despolarización. Cuando se produce la despolarización sale el potasio, sigue entrando el sodio y el calcio, hasta que nuevamente llega al nivel de reposo. En cada uno de estos sectores donde hay canales de entrada y salida de iones, funcionan los antiarrítmicos. Hay diferentes clases de antiarrítmicos, son 4 tipos y el tipo 1 se divide en 3, en A, B y C. Fíjense que acá está el mecanismo de acción que generan y el fármaco que está implicado. Presten atención a la lidocaína y a la amiodarona, son dos fármacos conocidos en lo que es el RCP avanzado y que están en las últimas recomendaciones de la AJA. Bueno, acá el mismo gráfico del potencial
eléctrico de una célula miocárdica, pero con los lugares donde funciona cada uno de estos antiarrítmicos. Ven, por ejemplo, el clase 1 impide la entrada de sodio a la célula. Las taquicardias supraventriculares, que habitualmente son taquicardias que no generan una descompensación hemodinámica, uno puede considerar la estimulación vagal a través del masaje del seno carotidio como tratamiento, y si no, bueno, adenosina, beta bloqueantes, digoxina o cardioversión, y en casos de que la fracción de eyección sea menos del 40%, acá estamos hablando de un compromiso hemodinámico, digoxina, amiodarona, diltiazem. Bueno, un gráfico de lo que es la estimulación carotidia, el masaje, se hace primero de un lado, después del otro, pocos segundos, porque esto puede producir una hipotensión muy sostenida. Y en la que es la taquicardia de complejo ancho, siempre tenemos que ir a los métodos más drásticos para tratar de revertirla, porque puede llevar a la parada cardíaca. Estamos hablando de la cardioversión y la amiodarona como elección. Las taquicardias ventriculares monomorfas, también amiodarona o lidocaína, cuando la función ventricular está conservada, pero cuando tenemos menos de 40% de la fracción de eyección, otro tipo de fármacos y después la cardioversión. Bueno, hasta acá terminamos lo que es taquiarritmias. Les dejo un pequeño videito de lo que es la estimulación vagal. ¡Alto con esa contraseña! Queremos comer algo. ¡Acceso denegado! Oye, viejo. Homero, no quiero que apliques la llave del sueño a los niños. Se recuperarán en media hora. Ay, eso no importa. Y otra cosa, te pedí que sacaras el cesto de basura y no lo haces. Falta media hora para cenar. ¡Ah, bien!